vamos a hacer cómo Marcos nos presenta la humanidad de Jesús. Habíamos quedado con que hay diversas imágenes que presenta Marcos de Jesús. La que vamos a tocar en este momento es el Jesús de Marcos que toca a las personas. Marcos nos presenta a un Jesús cercano a las personas y sobre todo un Jesús que utiliza mucho las manos. En varios textos que encontramos en el Evangelio de Marcos encontramos el uso de las manos por parte de Jesús en varias narraciones. Por ejemplo, cuando cura a la suegra de Pedro, Jesús la toma por la mano y la levanta. Cuando cura al hombre de la mano seca, en ese texto aparecen 3 veces la palabra mano, lo cual es significativo. Cuando Jesús se encuentra con los niños, dice el Evangelio de Marcos que los abraza, los levanta, les toca, les impone las manos, ¿no? Y cuando reanima a la hija de Jairo, Marcos dice que Jesús la tomó de las manos y la levantó. Todo esto nos indica que en el Evangelio de Marcos es importante el Jesús que toca con las manos. La siguiente imagen es la de Jesús, el Jesús de Marcos que se interesa por las dificultades de las personas. Quizás el caso más emblemático es aquel de la curación del epiléptico. Jesús, el padre que lleva a este hijo que sufre de epilepsia, Jesús comienza a indagar, comienza a preguntarle al padre informaciones sobre la patología del muchacho. Quiere conocer la situación. Marcos entonces nos presenta el comportamiento de un Jesús que se involucra personalmente en la situación. Un Jesús que establece una relación amorosa hacia el Padre angustiado por la situación del Hijo. La actuación de Jesús no es fría, sino que es una actuación cálida. Humanamente participa de la situación, se involucra, sufre el dolor del prójimo. En este caso, ante la impotencia de los discípulos en curar al muchacho, el Padre se dirige a Jesús con una expresión que a Jesús le causa molestia. Si puedes, puedes curarlo. Jesús no le gusta mucho esta frase y ustedes saben que el Jesús de Marcos se enciende con facilidad, se enoja y un poco molesto le dice, ¿cómo que si puedes? Si uno cree, puede. La siguiente imagen es el Jesús de Marcos es muy afectuoso. Marcos nos presenta a un Jesús lleno de afecto, de cariño por los niños. Son 3 los textos que aparecen en el Evangelio en los cuales se muestra esta afectividad de Jesús para con ellos. El primero es cuando Jesús pone a un niño como ejemplo. Dice el Evangelio de Marcos, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo. El modelo de uno que quiere ser grande, Jesús dice, ¿quieres ser grande? Tienes que ser como un niño. Este gesto de Jesús es muy importante porque nos revela una absoluta importancia que Jesús le da a los niños, yendo en contra de la propia cultura, de la cultura de su época. Jesús pone en medio a un niño en el centro de todos los discípulos, lo coloca como el primero, en primer lugar. Pero no basta, aparte de haberlo colocado en el puesto de atención de los presentes, de haberlo construido, haberlo hecho el protagonista de la escena, Jesús lo toma, lo abraza, lo alza, y esto es un gesto muy afectivo, es un gesto de intimidad, es un gesto de consideración. Finalmente lo abraza como una madre abraza a su propio hijo. No podemos olvidar que los niños en la cultura, en la mentalidad y la cultura hebrea no tienen derecho. Los niños son una persona de poco valor. Es un pequeño que no tiene ni voz ni voto y puede ser suprimido sin que nadie se queje. Recibir a un niño sin derechos, sin dignidad, es acoger a Jesús. Finalmente encontramos a Jesús, el Jesús de Marcos, que llama a su padre papá. En todos los evangelios sinópticos, Jesús se dirige al Padre con el título de Padre. Solo en Marcos recurre a una palabra hebrea puesta en los labios de Jesús para llamar a su Padre como Abba. Esta palabra
es un título familiar con el cual un niño hebreo se dirige a su papá. Es una frase que solo aparece en este evangelio, solo en este momento, y solo Marcos dice que Jesús dice Abba. Es lo que los expertos llaman un hapax legómena, es decir, una palabra que solamente aparece en una sola parte en toda la Biblia o en un evangelio. La expresión Abba, más que una expresión, es una oración de gran confianza, de una enorme confianza en el Padre. Jesús le dice al Padre Abba, y con eso está expresando lo que ha enseñado. Está poniendo en práctica lo que Él ha dicho a sus discípulos. Él dice lo que tienen que hacer. Está realizando su palabra. Los discípulos en vez han fracasado como siempre. La última imagen que nos presenta este relato de Marcos es un Jesús que muestra sus sentimientos más profundos. Marcos nos presenta a un Jesús que tiene el alma triste. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, le dice a los discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Esto subraya fundamentalmente la humanidad de Jesús, que siente un miedo y una enorme angustia y tiene necesidad de sus amigos. No es simplemente un discurso de exhortación a la oración, sino que Jesús tiene necesidad de compañía, tiene necesidad de no sentirse solo y abandonado. Los discípulos en vez lo dejan solo. Todas estas referencias nos muestran una imagen de Jesús humanamente atrayente. Es una especie de reflexión del evangelista. Marco no se queda solo en relatar los acontecimientos de la vida de Jesús, sino que busca ver los acontecimientos desde el interior y penetra el misterio del corazón humano. Estos y muchísimos otros particulares son sin duda alguna atribuibles a la obra redaccional de Marco, pero es claro que ellos derivan del testimonio, fundamentalmente del testimonio de Pedro. O sea, Marcos escucha esto de Pedro y después los coloca en su evangelio. Marcos, a diferencia de los evangelistas, ha colocado en este relato esos elementos humanos de Jesús como una opción de estilo personal y para mostrarnos una imagen más humana de Jesús. Es justamente esta imagen simpática, humana, atrayente, ágil de Jesús, la imagen que deberíamos presentar en la nueva evangelización. Hagamos nuestra la imagen de Jesús humano y después planteémoslas en nuestras acciones pastorales como una opción posible de evangelización.